La segunda vuelta consiste en una modalidad generada en Francia desde el siglo XIX, apareció en la Constitución de 1793, consistente en que los candidatos que participan en un proceso electoral deben obtener más de la mitad de los votos. Si no obtienen más de la mitad de los votos en una primera elección, entonces se van a una segunda elección los dos candidatos más votados, de manera que se descarta la posibilidad de un empate porque se trata de un conglomerado importante de votantes, y en esa segunda ronda o segunda elección o segunda vuelta es natural que uno de los dos tenga más de la mitad. Esencialmente se han aducido dos. Una, que genera mayor legitimidad para el elegido, y dos, que genera mejores condiciones de gobernabilidad también para quien resulta elegido, en este caso como presidente, pero es aplicable el mismo argumento para los gobernadores. En realidad, no creo en ninguno de los dos argumentos. Es tan legítimo quien es elegido por más del 50% de los votos como quien es elegido por menos, como ha sido el caso en varias ocasiones en México y en muchos otros lugares del mundo. En cuanto a la gobernabilidad, no depende de que haya una persona que tenga una hipotética mayoría o una real mayoría, sino de que el conjunto de las instituciones sea el que esté operando y que la verdadera mayoría que dé apoyo al gobierno esté en el Congreso, porque es ahí donde se aprueban las leyes y los presupuestos y en muchos casos también las designaciones de quienes integran al gobierno. Veo que hay otros argumentos, empero, que pueden ser manejados, y uno de ellos es el que yo estoy ahora considerando, y es que la segunda vuelta puede contribuir a atenuar los conflictos postelectorales. Uno de los problemas que estamos viendo y viviendo en México es el de la recurrencia de conflictos postelectorales por la queja sistemática de quienes pierden en cuanto a hipotéticos o reales acciones fraudulentas por parte de quienes hayan ganado. Una forma de evitar este diferendo y de dejar claramente establecido quién fue el ganador y quién es el perdedor es yendo a una segunda vuelta. Yo le veo muchos inconvenientes a la segunda vuelta en cuanto a que genera una falsa percepción por parte de quien triunfa en cuanto a que no tiene en realidad la mayoría que cree, porque su verdadera pluralidad de votos es la que recibe en la primera ocasión, de manera que genera un espejismo por parte del ganador, pero por otra parte también potencia, particularmente cuando se tiene la tradición histórica y política que prevalece en México, potencia el personalismo. Ese es el punto negativo y por el cual yo he sido muy crítico con relación a la segunda vuelta. Pero en este momento, en la coyuntura que es lo que usted plantea, considero que debemos preocuparnos fundamentalmente porque se siga dando uno de los supuestos esenciales de toda democracia, que es la transmisión pacífica del poder. Y una de las formas de asegurar que se dé la transmisión pacífica del poder es evitando el diferendo postelectoral en condiciones que resultan imprevisibles e impredecibles por lo que respecta a lo que pueda ocurrir en 2018. Debe dejarse que el juego sea muy libre entre los partidos políticos, con el menor número de agentes que se involucren desde el poder o desde las posiciones de influencia que se puedan dar por razones económicas o mediáticas o de otra índole. El aumento es mínimo. Habría que prever solamente la financiación para una segunda campaña presidencial, pero ya no entre un número muy elevado de candidatos, sino solo dos, y no por 90 días, sino eventualmente por 15 días como máximo. También hemos visto que campañas muy complejas como las de Gran Bretaña o Francia o Alemania o España
se agotan en un mes. Tampoco tenemos que pensar que en una segunda vuelta se requieran otros 3 meses, ni recursos tan considerables como para considerar o para estimar que sea necesario ahorrarle eso al país a cambio de tener un conflicto. Es más bien lo contrario lo que debe regir como lógica. Ahorrar el conflicto, aunque resulte un poco costoso en el orden económico. La segunda vuelta se daría en un contexto en el que lo más probable, de acuerdo con las previsiones demoscópicas que hay en este momento, es que el candidato mejor posicionado pueda obtener alrededor de un 30% de los votos. Pero si se produce, lo cual también es previsible, una gran fragmentación de los votos, porque seguramente van a concurrir muchos partidos que hasta este momento han ido en alianza con otros, pero que quizá vayan solos. Es probable que se presenten muchos candidatos, o por lo menos algunos postulados sin partido, de los que se consideran o denominan independientes. La fragmentación del voto puede llegar a tal punto que no sería excesivo considerar que con el 25 o 26% pueda ser elegido el presidente de México. En el orden de la legitimidad yo no tengo ninguna objeción, y en el de la gobernabilidad tampoco, si construye con un gobierno de coalición la mayoría necesaria en el Congreso. Pero sí considero que el conflicto postelectoral puede adquirir dimensiones que no alcanzamos a prever en este momento. Hay una objeción de carácter formal en el sentido de que ya no se puede hacer una modificación porque ya estamos dentro de los 90 días que prevé el artículo 105 constitucional, en los que ya no es posible una reforma legal, 90 días previos a la iniciación del proceso electoral que será en septiembre. Son las dos cosas: una, que se puede convocar a un periodo extraordinario del Congreso, y dos, la limitación establecida por el artículo 105 constitucional es con relación a reformas legales. Pero el 105 no prohíbe reformas constitucionales, esto es, no tenemos en la Constitución ninguna limitación para reformas constitucionales, de ningún tipo.